Reciban un afectuoso saludo de su servidor Alberto Villegas. Agradezco la invitación formulada hace unos días para participar el día de hoy en la conmemoración del día 10 de diciembre sobre los derechos humanos. Este día tan especial, el cual la plática se estará enfocando a la construcción de los derechos de las niñas, de los niños y adolescentes, principalmente en su desarrollo. Ya hemos estado escuchando algunas disertaciones muy interesantes de algunos compañeros ponentes, las cuales son muy acertadas en aportar en la cuestión del régimen jurídico de los menores. Pero a mí, más que hablar de esto, que yo siento que ya son temas que se han estado abordando, me gustaría hacer una pequeña reflexión en este sentido. Si bien es cierto, vemos que a nivel internacional, ya de muchos años para atrás, se encuentran derechos y convenciones que protegen el desarrollo de la niñez, tales como la Convención de los Derechos de los Niños, de las Niñas y Adolescentes, en las mismas Declaraciones Universales de los Derechos Humanos o en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de América, como igualmente algunas reglas sobre el procedimiento cuando un menor se encuentra sujeto por una actividad ilícita que haya desarrollado conforme a las reglas de Beijing, en sinfín regulaciones internacionales que ya en México se están aplicando, como igualmente de esas mismas regulaciones internacionales ya se han recogido y ya se han plasmado en diferentes leyes, tanto a nivel nacional como a niveles en algunas entidades federativas, sobre la Ley General de los Niños, de las Niñas y Adolescentes, nacionales y estatales, o como aquí en la ley de nuestro estado, de Coahuila, la Ley de Protección de Derechos Humanos a Personas Vulnerables, en este sentido. Y de igual forma, algunas situaciones ya han sido recogidas en la legislación nacional, una nueva legislación nacional sobre aquellos menores sujetos a un nuevo sistema de justicia para menores, en este sentido. Una ley que de alguna u otra forma hace un resumen o abrevia los términos como si fueran un procedimiento para mayores, pero enfocado para menores. Si cometen alguna infracción conforme a las edades que señale la Ley de Justicia Penal para Adolescentes hasta los 18 años, se sujetarán ante un juez especializado en esta materia. De alguna u otra forma, si checamos tanto las legislaciones como las convenciones internacionales y en nuestra Constitución, en algunos diferentes artículos de la parte dogmática en los capítulos de derechos humanos, nos habla sobre esos derechos. Pero, más sin embargo, muchas veces hablamos de esos derechos, los cuales es posible llevarlos a la práctica. Pero aquí cabe mencionar una cuestión muy importante. No solamente es saberlos o tenerlos a esos derechos, sino hay que saberlos difundir. ¿Para qué? Para que esos menores tengan una vida plena y un desarrollo en donde ellos estén libres de violencia, tanto las niñas, los niños y los adolescentes. Tenemos esta situación que ha sido muy triste en el sentido de que aquellos menores que vienen de familias desintegradas o disfuncionales, muchas veces por esas situaciones los menores no se les presta la atención correcta y terminan enfocándose en otras situaciones. Un ejemplo podemos tener una familia disfuncional como su servidor, son aquellas reglas de comunicación, de consenso que deben de tener los padres, los cuales deben de establecer. Igualmente esas reglas, con una forma de comunidad familiar, bajarla a lo que vienen siendo los hijos, para que ellos de alguna u otra forma sepan esas reglas y de alguna de otra forma no se involucren todavía en cuestiones que son de mayores. En dado caso, esto lo puedo comentar cuando vemos muchas ocasiones las discusiones que se pueden dar entre padres y muchas ocasiones los hijos están ahí presentes. De alguna de otra forma, eso los empieza a influir y de alguna otra forma empiezan a participar en situaciones que no son muy aptas para ellos. Empieza a haber
Por otra figura que se pudiera aplicar, conforme ya vienen algunas legislaciones, el aspecto de la alineación parental o alienación parental, en donde, de alguna de otra forma, los menores se van a inclinar o el padre va a inclinar a los menores a su lado y eso a la larga viene afectando esa situación. Debemos entender que la familia, si bien es cierto, es un derecho fundamental que se encuentra consagrados en la Constitución General de la República, como en la Constitución de los Estados, principalmente la de Coahuila, como una unidad o un ente social. Igualmente, que los menores tienen derecho a tener una familia, que los menores tienen derecho a tener una estabilidad, que los menores tienen derecho a jugar, que los menores tienen derecho a la educación y los menores tienen derecho a tener una vida libre de violencia. De alguna de otra forma, cuando no se sirven esos parámetros internacionales o esos derechos, o por el uso común que se debe aplicar, los menores van a tender a desarrollar conductas antisociales o comportamientos que a la larga, cuando sean mayores de edad, les va a afectar en sus relaciones de familia. En este caso, podemos estar enfrente en aquel aspecto de la violencia de carácter de género, a desarrollar esa violencia de género. Hemos tenido muchas ocasiones que, como algún detalle se pudiera dar a manera de comentario y por lo que yo he percibido en mi ejercicio profesional, cuando los menores sufren violencia en la situación del hogar, de alguna u otra forma ellos la van a explayar dentro de los centros educativos, al hacer aquella situación que han llamado ahora bullying, por un lado, o aquel menor que se encuentra reprimido llega a cometer muchas ocasiones conductas muy delicadas, lo cual han terminado en muchas ocasiones en tragedia. Por eso es muy importante hacer hincapié en este sentido, que los padres de familia, padre, madre, estén conscientes, tanto los abuelos, que los hijos tienen que estar libres de esa conducta, que la forma de operar de ellos como padres de familia se tiene que basar en una comunicación constructiva, en una comunicación libre de violencia, en donde los padres tengan esa forma o esa habilidad de comunicarse primero entre ellos, estableciendo las reglas, liberándose esas situaciones de violencia, en primer lugar. Si hay momentos en que los padres tengan que discrepar en alguna diferencia, no lo hagan en frente a los hijos, porque es muy común y es un error muy delicado que a veces los padres los utilizan para poder estar manipulando o hasta en ocasiones poder estar chantajeando, por un lado. O por otro lado, también puede ser de que los muchachos al ver eso se les empieza a hablar de esa inestabilidad. En ocasiones, en algunos estudios que se han hecho en el ámbito de la psicología, en dictámenes que me han comentado compañeras de trabajo de los centros de psicología, señalan que al dibujar los niños la situación le piden el dibujo de la familia, bien ven una situación delicada donde el papá puede estar alzando la voz, donde el papá está desunido, donde la mamá está de esta forma, y eso les puede afectar. Por eso es muy importante retomar ese derecho humano a los menores, pero también esa situación. Si hablamos igualmente de derechos humanos que se deben de respetar, también tienen que tener los padres esa comunicación, esa obligación humana hacia sus hijos. No solo desde un punto de vista de los alimentos, como lo ha rezado lo que vienen diciendo el apoyo económico, casa, vestido, habitación, no, sino de igual forma tener esa comunicación. Muchas veces la relación de padres se podrá acabar, pero, o de padres y madres, pero en cuanto a una relación de pareja, pero la relación no va a seguir. Si en dado caso no hay esa comunicación, si no tuvieron la comunicación de pareja, tienen que hacer un lado sus diferencias para poder tener esa comunicación de padres. Y basarse en una comunicación que sea un diálogo constructivo, en donde puedan encontrar las oportunidades de mejora. Si bien es cierto, por mi preparación como mediador o facilitador en los métodos alternos, principalmente la mediación y conciliación, muchas veces yo hago hincapié cuando veo la situación de la familia, en que ahí no se va a ir a negociar principalmente cómo se va a dividir la casa,
cómo van a liquidar las deudas si están casados bajo una sociedad conyugal, punto. Sino ahí van a negociar el futuro y el porvenir de sus hijos, que de ellos depende muchas veces que ellos sean buenos ciudadanos, buenos padres, y a la misma vez, otra cuestión es triste. Cuando tenemos las cuestiones de cuidados de adulto mayor, muchas ocasiones me ha tocado ver que hay cierta situación, cierto recelo, cierto resentimiento a que aquel padre que no cumplió para ellos las expectativas de estar con ellos presentes, de que ejerció de alguna otra forma violencia, los salen olvidando, no los toman en cuenta. Por eso hago mucho hincapié en esto. Debemos de alguna otra forma de inculcar a los padres o inculcarnos ese respeto que debemos de tener a nuestros hijos. En primer lugar, ese respeto en tener la comunicación, en ser leales y honestos. Y segundo, saber bajar esas comunicaciones a nuestros hijos. Por eso no me queda más que agradecerles el tiempo que le hayan dedicado a esta charla y sigo estando a sus órdenes. Muchas gracias.